Dario Asellini, Dario se dice en italiano, Darío en español, Dario Asellini es un estudioso italiano que ha trabajado sobre la guerra, ha escrito un libro sobre la guerra, un libro apasionante sobre la guerra, en la que dice algo que a mí me ha dejado absolutamente petrificado, no porque no lo imaginara, porque uno quiere guardar, aunque sea un pedacito de esperanza. Dice, la guerra no se hace para cambiar el sistema económico. Sépanlo bien, la guerra no se hace para cambiar el sistema económico. La guerra, dice Asellini, es el sistema económico. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? La guerra no se hace para cambiar un sistema económico, sino que la guerra es el sistema económico. La guerra es lo que mantiene vivo el sistema económico, básicamente, de las grandes potencias. ¿Quiénes son los principales vendedores de armas? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. ¿Quiénes son las 5 grandes potencias, digamos, las mismas que he mencionado anteriormente? ¿Quiénes manejan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o que tiene como misión fundamental salvaguardar la paz? Las 5 grandes potencias que venden armas. Entonces, no me vengan con historia, no me vengan con historia. Si los 5 que están obligados a salvaguardar la paz en el mundo venden armas, ¿qué se puede pensar? Y ahora se ha agregado un hecho más, que me parece gravísimo. Se han creado los ejércitos privados. Con esta locura neoliberal de privatizar todo, han privatizado los ejércitos. Cuando se hizo la invasión a Irak, la primera, por cada 100.000 soldados americanos había un soldado mercenario, es decir, un soldado de empresas privadas. En la segunda ya había 10. En la primera en Afganistán, la segunda en Irak, y después cuando vino la invasión a Irak, la última, hay 180.000, hay más soldados mercenarios que soldados del ejército de los Estados Unidos. Es decir, cuando uno lee la lista de bajas de los americanos, no lee la lista de bajas de los mercenarios de Estados Unidos o de otros países, porque también contratan aquí, contratan allá, contratan en Chile, contratan a todos los que han tenido que ver con los gobiernos dictatoriales y que hoy están sin chamba. Bueno, pues los contratan y los llevan a pelear allá. Pero son ejércitos privados. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un ejército privado y un ejército que no es privado? La diferencia es enorme. Un ejército privado, escúcheme bien, no tiene que cumplir con las leyes que impone el derecho internacional. Hay una convención que se llama la Convención de Ginebra que obliga a no cometer determinadas atrocidades. La guerra siempre es atroz. Pero determinadas cosas, como atacar la población civil, por ejemplo. Pero como uno no pertenece a un ejército oficial, sino que es empleado de una empresa, uno puede cometer esas atrocidades. Entonces, ¿a uno le pueden hacer juicio en su país? No, porque como no es militar, y tendría que ser juzgado por un tribunal militar, el Pentágono lo exime en general de ese tipo de juicios. Cuando se armó el escándalo de Abu Ghraib, que terminó con algunas personas en la cárcel, había prácticamente un mínimo de soldados del ejército de Estados Unidos, los demás eran de empresas privadas. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen ningún tipo de límite para lo que hacen, y lo que hacen es matar, porque lo que se hace en la guerra es matar, no es otro oficio, es de aquel que va a la guerra, lo que se hace es matar. Entonces, como no tienen ningún límite, llevan adelante su quehacer y están protegidos por una legislación que no tienen que cumplir, porque las leyes de la guerra se rigen por la Convención de Ginebra y ellos no tienen nada que ver con esa convención. No está hecha para ejércitos privados. El negocio, señores, es la guerra. Ba-b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 a